Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Hebreos capítulo 13 y versículo 8 encontramos esta gran promesa para nosotros hoy, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor de la antigüedad es el mismo Señor de hoy y es el mismo Señor de mañana. El Señor que ha hecho, hace y hará grandes maravillas a favor de los que le temen y de los que creen a su palabra. En el libro de Job, capítulo 5 y el versículo 9, dice así: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios es el Señor omnipotente y Él hace cosas grandes que nosotros no imaginamos, y sus maravillas son tantas que no se pueden enumerar, no se pueden contar, porque el Señor hace y hará grandes maravillas. En el libro de Hebreos, capítulo 11 y el versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el creador. Él fue el que creó todas las cosas. Él fue el que hizo este universo hermoso y maravilloso. Es lo que Dios hace. La ciencia nos ha permitido conocer un poco acerca del universo, y es maravilloso poder ver y entender lo que hizo Dios. Tantos colores y todo perfecto y hermoso. Planetas, sistemas solares, galaxias y tantas cosas que aún nosotros desconocemos, con formas únicas y colores hermosos, pero que todo funciona a la perfección, porque lo que Dios hace es perfecto. Dios nunca se equivoca, y todo lo que Dios hace es hermoso y perfecto. Y una muestra de esa perfección del Señor es el universo, donde hay estructuras y colores hermosos y perfectos. Por eso dice el Señor que a través de la fe podemos entender que el Señor hizo este universo y que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, no existía. No había quien le dijera al Señor: haz esto así o así. Eso nos dice la palabra. ¿Quién estuvo al principio para ordenarme sus medidas y cómo hacía las cosas? Nos dice el Señor. Nadie. El Señor creó este universo. Él hace grandes maravillas. Él hizo algo tan grande y tan perfecto y funciona perfectamente hasta el día de hoy, porque Dios es el Dios todopoderoso. En el capítulo 1 del libro de Hebreos y el versículo 3 dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente el Señor creó el universo, sino que lo sustenta hasta el día de hoy. ¿Cuántos años lleva el universo de creado? Pero el Señor lo sustenta hasta hoy. Todo permanece y todo funciona perfectamente. Él lo sustenta con la palabra de su poder. En el libro de Salmos, capítulo 119 y el versículo 91, nos dice la palabra del Señor así: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven.
Dios ordenó un día y se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Un día el Señor le ordenó al mar que no inundara la tierra, que hasta ahí parara, y hasta ahí está por la orden y el mandato que el Señor le dio. Todo funciona y todo está según lo que Dios estableció, según su orden. Existe todo por la palabra y el poder del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 7 y el versículo 36, dice así: Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Señor hizo grandes cosas con los hebreos en el Antiguo Testamento. Y una de las grandes maravillas que el Señor hizo fue haberlos sacado de la tierra de Egipto, pero los sacó con grandes señales, con 10 grandes maravillas el Señor los sacó, y les prometió que los llevaría a la tierra prometida. Y el Señor los sustentó durante 40 años. La Biblia dice que Él les dio de comer maná y carne y agua. Sus pies nunca se hincharon, sus vestiduras nunca envejecieron, nunca se enfermaron, y el Señor estuvo con ellos día y noche. En el día los guiaba o los tapaba con una nube, los cubría con una nube, y en la noche los guiaba con una columna de fuego. El Señor estuvo con ellos, no permitió que ninguno les hiciera daño, los guardó, los protegió, los alimentó, los sustentó y los llevó a la tierra prometida. El Señor estuvo con ellos e hizo grandes maravillas a favor de ellos. Desde el momento que salieron y siempre estuvo el Señor con el pueblo de Israel y les mostró su poder y su gran bondad. En Nehemías, capítulo 9 y el versículo 21, dice la palabra: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Este versículo nos cuenta lo que acabo de decirles: de ninguna cosa tuvieron necesidad, porque el Señor suplió cada una de sus necesidades, y no un día ni dos, ni una semana ni un mes, durante 40 años el Señor los sustentó. Y el mismo Señor que sustentó a los hebreos durante su travesía por el desierto es el mismo Señor que hoy puede obrar a su favor y le puede sustentar y le puede fortalecer y le puede sanar y le puede libertar, porque es el mismo Dios, es el mismo Señor que vive por los siglos de los siglos. Pero no solamente el Señor hizo milagros y maravillas con los hebreos en el Antiguo Testamento, sino que también el Señor lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y podemos ver a cuántas personas el Señor sanó, a cuántos libertó, a cuántos muertos resucitó, y todo lo que el Señor hizo mientras que estuvo en esta tierra. Pero después de que Él ascendió a los cielos, que murió, resucitó y ascendió a los cielos, Él siguió mostrando que Él vive y que hace grandes maravillas. En el libro de Hechos, capítulo 5 y versículo 12, dice la palabra del Señor: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El Señor continúa haciendo milagros. Ya los apóstoles se encuentran solos, el Señor no los está acompañando físicamente, pero dice la palabra que el Señor sí respaldaba a los apóstoles y sí respaldaba la palabra que ellos hablaban en su nombre, y el Señor hacía muchas señales y prodigios en todo el pueblo. El Señor estaba allí actuando, igual resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, sanando a los paralíticos,
y haciendo grandes milagros en cada una de las personas que creían en su palabra. El Señor es el mismo y no ha cambiado. En el capítulo 6 del libro de Hechos y el versículo 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Señor se manifestaba en los primeros creyentes. El Señor obraba y hacía grandes milagros a través de ellos. En el libro de Hebreos, capítulo 2 y el versículo 4, dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor hacía grandes maravillas con la iglesia primitiva. Lo hizo cuando creó el universo, lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también lo hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Hizo igualmente muchos milagros después de que Él ascendió a los cielos con los apóstoles y la iglesia primitiva. Y el Señor hoy hace también grandes maravillas con los que creen en Él. En San Marcos, capítulo 16 y el versículo 17, la palabra dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Si usted cree en la palabra del Señor, los milagros que el Señor hizo tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, hoy también el Señor los hará en su vida. Solamente necesita creer en Él, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En San Juan, capítulo 14, el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra del Señor nos dice que si creemos en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y para nosotros, si yo creo lo que dice la palabra del Señor, entonces yo también podré experimentar los milagros del Señor en mi vida. Podré ver la gloria de Dios. Y aún mayores milagros o obras nosotros haremos o se efectuarán en nuestras vidas si nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Porque la palabra del Señor está vigente. No fue para los hebreos, no fue para la iglesia primitiva. También es para nosotros hoy. La palabra de Dios es para usted hoy, si usted la cree. Es la voz de Dios hablando a su vida. Y allí le promete muchas cosas. Tan solo debemos creer lo que la palabra del Señor dice. En Malaquías capítulo 3 y el versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El Señor no cambia, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado, su mano no se ha cortado. El Señor no está dormido, no está ocupado. Dios es el Todopoderoso y nada le es difícil ni imposible para Él. El mismo Señor que hizo el universo, que estuvo presente en el Antiguo Testamento y que estuvo en el Nuevo Testamento, es el mismo Señor que está hoy con nosotros y que está esperando que usted se acerque a Él, le pida perdón por sus pecados, crea en su nombre, crea su palabra, para Él glorificarse en su vida y hacer grandes señales, maravillas y prodigios a su favor. Dios es el Dios omnipotente y si usted cree en Él, nada le será difícil ni imposible. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que tú escribas tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tu palabra produzca fe en nosotros y podamos triunfar y obtener las respuestas a nuestras peticiones. Tu palabra dice que si nosotros creemos, todo nos será posible, Señor.
y que conforme a nuestra fe nos es hecho o tú nos darás la respuesta. Te pido, Señor, que tu palabra quede escrita en nuestro corazón y nos des la fe que necesitamos para poder obtener las respuestas a nuestras peticiones. Señor, haznos entender que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que para ti no hay imposibles, porque todo es posible para ti, Señor. Te alabo, te doy gracias y te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.